Mitos y leyendas del pueblo Yoruba. El pacto entre Orula e Iku. En los días antiguos, en un rincón apartado de un pueblo lleno de misterios y creencias, vivía Orula, un hombre a quien todos señalaban con el dedo y murmuraban palabras llenas de desprecio. Envidias y malas intenciones rodeaban su existencia, deseando su muerte como si fueran sombras ansiosas por apagar su luz. Pero Orula, el adivino de las 16 nueces, poseía una visión más allá de lo aparente, y en las líneas de su destino, leyó la necesidad de cambiar el rumbo de su historia. Un día, la muerte, Iku, se presentó en el umbral de su hogar, buscándolo. Pero Orula, en su ingenio y sabiduría, desvió su mirada y le negó su presencia. La muerte, confundida, se marchó momentáneamente. Sin embargo, la astucia de Orula no pasó desapercibida para Iku, quien regresó con la determinación de descubrir el misterio oculto detrás de aquel hombre. Iku, con su siniestra curiosidad, exploró los alrededores, desvelando los secretos que Orula había intentado proteger. Finalmente, comprendió que había sido engañada y que aquel hombre en cuyo refugio había llegado buscando, no era otro que Orula mismo. Sus pasos la llevaron de vuelta a la morada del adivino, su intención más oscura al acecho. Orula, lejos de sucumbir ante la amenaza que representaba Iku, urdió un plan ingenioso. Invitó a la muerte a una cena esplendorosa, servida con manjares exquisitos y elixires embriagadores. Iku, en su ansia por probar los sabores terrenales, se dejó llevar por la festividad que Orula le ofrecía. Pero los designios de los dioses son inescrutables, y cuando el sueño se apoderó de Iku, una oportunidad divina se presentó. Fue en ese instante efímero que Orula, hábil y valiente, despojó a la muerte de su mandarria, el instrumento de su poder mortal. Despojada de su arma, Iku se despertó, desconcertada y vulnerable. La realidad la golpeó con la fuerza de un vendaval, su mandarria había sido arrebatada y, con ella, gran parte de su fuerza. Sin embargo, la muerte no era indiferente a la emoción humana, y lágrimas de desesperación brotaron de sus ojos. Iku suplicó a Orula por la devolución de su mandarria, reconociendo que sin ella, su identidad se desvanecía en el viento. Orula, con un corazón compasivo, puso una condición sobre la mesa. La muerte tendría su arma de vuelta, pero a cambio, Iku debía jurar solemnemente que no reclamaría las vidas de los hijos de Orula sin su consentimiento. Con lágrimas en los ojos, Iku aceptó el pacto, jurando ante los dioses respetar la vida de aquellos que estuvieran marcados con el ID de Orula. Desde entonces, un nuevo equilibrio se forjó entre la muerte y el adivino. La mandarria regresó a manos de Iku, pero su alcance se vio limitado por el compromiso que había sellado con Orula. Los hijos de Orula, con sus ides sagrados, estaban protegidos de la sombra de Iku, y la vida fluyó en un delicado baile de luces y sombras. Así, la leyenda de Orula y la muerte perdura en el tiempo, recordándonos que incluso en las profundidades de la oscuridad, la sabiduría y la compasión pueden tejer hilos de esperanza y cambiar el destino. El pueblo encontró en Orula un protector y un guía, mientras que Iku, la muerte, aprendió que la vida no solo es una transición, sino también un regalo precioso digno de respeto y cuidado. Si te ha gustado este episodio y quieres apoyar nuestro trabajo, no olvides darle me gusta a este podcast y compartir con tus amigos y conocidos interesados en la espiritualidad y los cultos afrocubanos. Además, no te olvides de suscribirte al canal para no perderte ningún episodio.
Déjanos tus comentarios y sugerencias para futuros temas en la sección de comentarios o en nuestras redes sociales. Nos vemos en el próximo episodio.